Pues en este vídeo os vamos a enseñar lo último que he comprado en AliExpress, ya que llega el verano y las ofertas de AliExpress están siendo bastante buenas, así que hay que aprovecharlas. En esta ocasión hemos comprado dos defensas, dos boyas, en las que se inflan mucho, se ponen fuertes y valen para defender nuestros barcos. Se ponen en los laterales de las embarcaciones cuando estamos abarroados en otra embarcación o en pantalán, y de esta manera pues chocan lo que es la defensa y no nuestros barcos. Como veis, se trata de unas boyas muy duras, de unos plásticos muy rígidos y muy duros. Son una única estructura, aunque esté pintado de azul y blanco, simplemente es una boya, no lleva una parte de arriba, otra parte de abajo, es lo mismo todo. Y ahora cuando se infle lo vais a ver lo duro que es. El cada extremo, aquí tenemos los boquetes para meter las cuerdas, para poder engancharlas, justamente que queden a la altura de la defensa donde queremos que pare esos golpes. Hemos cogido chiquititas, ya que nuestro barco, nuestra zodia, no permanece toda la noche en un pantalán, ni tienen que estar siempre. Simplemente en algún momento que nos volvamos a otra barca o a un pantalán, pues las podemos utilizar, las ponemos justamente a la altura que se encuentre en ese momento y de eso nos defiende de cualquier golpe. Además, en nuestro caso, la utilizamos de boya de fuerza, para cuando nos quedamos los fusiles abajo, se la pedimos al barquero, la enganchamos y esto es lo que utilizamos nosotros, ¿vale? Como boya de fuerza. Y así nos vale de las dos cosas, de defensa para cuando estemos avaluados en algún sitio y como boya de fuerza, para no perder los fusiles cuando los quedamos enganchados. Dentro del paquete también tenemos lo que es una cuerda y una aguja para poder inflarla, como los balones. Es el mismo sistema que tiene. Tiene un boquetito donde se mete la aguja y vamos a ver cómo con el bombín se infla fácilmente. Vamos a ello. Aquí tenemos la parte del bombín. Vemos que está abierto. Tenemos que introducir lo que es la aguja en la parte más gorda, más ancha, que es igual que cualquier inflador que tenemos de las bicicletas. Y ahora lo cerramos. Ahora ya lo tenemos preparado para inflar la boya. Lo metemos por el orificio y vamos a darle un poquito de presión. Ya vamos viendo cómo se va hinchando. Ya vemos cómo tiene bastante fuerza. Pero justamente este tipo de boyas, contra más presión tenga en el interior, cuando reciba los golpes, mayor absorción tendrá. Por lo tanto, vamos a darle un poquito más de presión. También así, de esta manera, cuando nosotros tengamos el fusil abajo, si hay un poquito de corriente, tendrá más fuerza y se hundirá menos. Aquí la tenemos. Duro como una piedra. Como os dije, es una simple boya, ¿vale? Esto simplemente es pintura para ver dónde está. Cuando lo estamos utilizando con el fusil, la cuerda va para abajo y esta parte se nos queda arriba del agua. De esta manera, al tener un poquito de altura, pues la vemos cuando nos estamos acercando. Ya decimos, son chiquititas, manejables. Y aparte, pues la ponemos justamente en lo que es la zona de la zodia, donde va a chocar, nos resultan muy útiles. Y son fáciles de llevar, de transportar, y ya habéis visto lo que se tarda en hinchar. Vamos a proceder a llenar la otra. Ya como os digo, hemos comprado en una oferta un pack de 2. Y aquí tenemos la segunda boya. Igual como una piedra, bien recordita y dura, para absorber todos esos golpes que le podemos dar. Aquí vemos cómo viene
con una cuerda, con un cabo, el cual podemos pasar y ya lo podemos anudar a la embarcación en la parte que nosotros queramos, más largo, más corto, o ponerle aquí otra coca en la parte final y ponerle un mosquetón para poder ponerlo a nuestros fusiles. En nuestro caso nosotros muchas veces ponemos que sea elástico, porque si este cabo es un poquito más elástico, que este ya lo es, pero nuestro nos gusta un poquito más elástico, absorbe casi toda, ¿vale?, la corriente. Cuando hay las olas, cuando bajan las olas, y ese último tirón lo absorbe el elástico que le ponemos aquí, entre el fusil y la boya. Es una recomendación que nosotros utilizamos y que nos viene bastante bien. Sobre todo en esta zona que hay bastantes corrientes y hay bastantes cambios en la presión que ejerce la boya. Pues bueno, pues espero que os guste. Y aquí ya tenéis las dos boyas, ¿vale?, que hemos comprado al AliExpress. Abajo os pongo el link de compra y un poquito más abajo unos códigos de descuento que os puede valer para casi todas las cosas que hay